Pues estamos de regreso nuevamente a lo que es la cueva del Homocaster, un episodio más que pues no va a ser la excepción de que tenemos un invitadazo, un personaje muy peculiar aquí en Ciudad Juárez, mi Huguito. No, la verdad es que, mira, desde que yo lo conozco por el trabajo, por el personaje. Yo me quedaba a ver la televisión en Canal 5 hasta que salía esa animación que te contaba sobre la historia de Ciudad Juárez. Porque hay que decirlo y hay que ser bien sinceros. Hay muchas cosas que ahora venden y venden bien en redes sociales, que venden bien en el internet, en la televisión, en la radio, como ahorita nos estarán escuchando, pero siempre se ha denostado mucho la educación, a la historia, y quienes se atreven a crear y a dedicar su vida para hacer esto, yo creo que se merecen no solamente una estrella, sino el reconocimiento de mantener viva la historia de una ciudad como la nuestra, que tiene historia, pero que muy poca gente se toma el tiempo para aprender. Y este personaje está rompiéndola en TikTok, en las redes sociales, con un personaje que acaba de crear, Don Chendo. Sí, ¿verdad? Don Chendo. Es que el coronel se llama Rosendo Martínez. Don Chendo. Pero antes la Rochaca. La Rochaca. Aquí está el señor Antonio Ramos Solís. Sí, ¿cuántos cebollazos? No, pues eso no es nada. Yo quiero agradecer porque estoy con estos dos caballeros. Son personas talentosas de los medios de comunicación de aquí de la localidad. Y para mí es un verdadero orgullo estar aquí. Es más, no me la puedo creer, de veras. Oye, ni conocí el programa hace 3 días que le invitamos a... Así como no, mira. No, pues un gustazo. No, muchas gracias. Muchas gracias por muchas gracias a usted. Muchas gracias por la invitación. Les soy honesto. Yo a Hugo lo conocí así en persona, porque los medios, pues obviamente. Pero lo conocí en persona en el año 2010. Y en Casa de Adobe. No, 2011, perdón. Se acababa de inaugurar la Casa de Adobe. Sí. Estaba cumpliendo 100 años la toma de Ciudad Juárez y fuimos a hacer un programa para una televisora local y aparte Hugo hace una nota relacionada también con el aniversario y es cuando tengo la oportunidad de cruzar ya palabra de persona a persona. De viva voz con Hugo. Nunca había tenido oportunidad otra vez de estar frente a micrófonos o frente a cámara con él. Su trabajo, pues ya sabes, mis respetos, ¿no? Me gustaba mucho cuando estaba en la televisión, donde yo lo conocí. A mí me gustaba mucho porque yo me preguntaba, ¿desde dónde va a reportear hoy Hugo? O sea, todos los días, ¿eh? Sí. ¿Desde dónde va a transmitir Hugo el día de hoy? Y hacíamos una apuesta, cabrón. Pues que desde el centro y que y yo me los transaba porque es Plaza El Camino, Plaza El Camino, ahí está. Es lo que te iba a decir. Sí. Y siempre ganaban. Fíjate hasta dónde se viene a descubrir tu secreto. Claro. A mí se me hacía cura porque antes de Hugo, porque él no fue el pionero. Sí, él no fue el pionero, como unos que te gustan, unos 4 años antes. Cuando los chavos que se andaban graduando de la UASH iban a entrar a los canales de televisión, siempre sacaban notas bien interesantes, güey. Eran esas notas que siempre utilizan los medios locales, ¿no? La ciudadanía dice. Sí. ¿No? Y luego ya, oiga, ¿qué opina usted de que sean unos desgraciados, no sé quién? Pues que te van a contestar para empezar, ¿no? Y segundo, los chavos siempre les preguntaban a otros chavos estudiantes de la UASH porque todo lo hacían adentro de la UASH. Y era lo que decía la ciudadanía según ellos. Así es, la ciudadanía. Pues es que fíjate, lo que él no sabe es que pues tengo a mis plebeyos que podían ir a grabar la nota. Si yo te contara. Oye, no, la verdad es que los medios de comunicación son una cosa y en Juárez trabajar la nota, irte hasta las periferias, estar trabajando para conseguir pues la nota que siempre sale la nota. Y llega un momento en el que todo se revoluciona y tienes la capacidad de que haya cámaras en casi cualquier lado. En cualquier lugar. Entonces tú puedes ya hacerlo más cómodamente desde un punto donde sepas
Donde pase algo, Sí. de aquí salgo. De aquí sale. Sí, pero pues en realidad Así estábamos por toda la ciudad. Que sí, sí, y eso en aquella época se notó mucho. No sé si te acuerdas cuando decían, por ejemplo, en cierto canal, vamos a la unidad Cobra. Sí, Sí. ¿Qué es eso? Hasta daba miedo. cabrón. Sí, causaba eso, ¿no? Llegamos a hacer 17 minutos desde la ladrillera, la colonia Ladrillos y Caleros, Sí. hasta la Talamasca Mandari. Fíjate. En la Cobra. ¿En la Cobra? Sí, En la pues es Cobra. que los beneficios de la tecnología también, Claro. ¿no? Es decir, te vas adaptando como medio de comunicación a las necesidades que hay para, pues, tener la inmediatez de las notas. Ajá. A mí me tocó nada más las viejitas, la unidad móvil, Ujú. pero la ven, la que tenía la antenota. La antenota y arriba. Tenías que buscar la señal, ¿no? Era un Y esperarte un buen Y rato. pocas veces la unidad móvil de la satelital, pero Pero de quien vamos a hablar es del señor. Porque la verdad es que tenemos que hablar de la historia. es lo que te digo. Sí, pues Así, es que- por eso no me puedo expresar libremente, porque me coarta mi libertad de Cuarta la de expresión. pobrecito. Y luego, sobre todo en este país donde esas cosas, pues no. Sí, y no es porque pues venga de sombrerito, ni por su color, ni porque quiera salir. Pues es que es parte de la personalidad. Tienes que buscarle detalles a la presencia. Sí, claro. ¿será? Sí. No, pero se le quiere, por eso está aquí. Porque está No, sí, eso es evidente. Se engrió desde hace mucho. Yo siento que todas esas cosas que me estás diciendo es porque llegué como 10 minutos tarde. No, 11 fue. 11. Ajá, qué caray. Sí. Contaditos. Pues le decimos a ustedes que por supuesto nos están viendo, nos están siguiendo ya sea por YouTube o por radio. ¿Hace cuántos años comenzaste a hacer esa lagartijita con tu Lagartija. papá? Me platicabas ahorita. Platícanos la historia de la rochaca. Mira. Nosotros vamos a pasar videos de esto. Sale. Y tú nos platicas, por favor, cómo surge este personaje y cómo lo recibe la gente. Mira, la Rochaca surge debido a la inquietud de mi jefe, ¿no? Mi jefe, periodista de toda la vida, dibujante, diseñador. Le era imposible no estar haciendo algo. Siempre estaba creando mi padre. Y en marzo, abril de 1997, lo operan de apendicitis. De urgencia, lo operan, lo suben al 6º piso de la clínica 35 de ahí del Seguro Social. Y pues ya lo operaron, salió bien. Resulta ser que mi jefe en ese tiempo chambeaba en parte con el departamento de promoción de la salud. Entonces, al siguiente día de la mañana, la visita de las 10 de la mañana, llego a visitarlo. ¿Cómo estás? No, ya está, mamá, que no te preocupes, mi hijo. Qué bueno. Me dice, la única bronca es que pues aquí no hay que leer, no hay que hacer. Estoy aquí nomás en la cama, ¿no? ¿Y qué onda? ¿Qué necesitas? Y me dice mi padre, tráeme tantos lápices, la navaja para sacar punta, unas opalinas, cartones de tal tamaño, y te traes el libro blanco de Armando B. Chávez, que es Historia de Ciudad Juárez, Chihuahua. Sí. Órale. En la visita de la tarde se los llevo. Eso era de 4 a 6, tengo entendido. Y al siguiente día que llego yo a las 10 de la mañana, ya estaba en las opalinas los primeros diseños de una lagartija que no tenía nombre. Y me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer el primer cómic sobre historia de Ciudad Juárez. Cómic. Era cómic. Así es. Era la idea. Esa era la idea original. Era cómic. ¿Y qué es lo que pasó? Pues vamos dándole. De la nada hay que meterse a la historia. Entrando por el libro de Armando. ¿Sabías algo de historia en ese momento? Conocía Ciudad Juárez, conocía sus museos, pero tanto así como empaparnos de la historia, no. No. Entonces ya le entras, había que sacar la revista. Por ahí le dicen a mi padre, fíjate que las lagartijas en la Sierra Raramuri se les llama rochacas. Y de ahí adquirió, qué buena onda. Y sobre todo porque tiene che. Uh-huh. Ese es un dato. Curiosamente, los títulos, los nombres de personajes con che son muy pegajosos. El Chapulín Colorado. Un ejemplo muy grande es Claro, Chespirito, ¿no? Ajá, que todos sus personajes iban con che. Así es. Le dije, está padre el nombre, la Rochaca va. Y mi padre empieza a dibujar lo que es el primer número de la revista de la Rochaca, que aparece en mayo de 1997. Tú le hacías caso a tu papá. ¿Qué edad tenías? Yo en el 97, yo soy del 73. No, soy comunicólogo, no. No me voltees a ver, yo no. Matemáticas, no, estoy muy mal. ¿Qué tenía yo? Espérate, ni he echado cuentas. ¿No has echado Yo soy cuentas? del 73 y era el 97. 73, 83, 93, 24 años más o menos. Ya estabas grande. Sí, claro. O sea, ya eras un adulto Sí, y sí. haciéndole caso a tu papá. Y haciéndole caso a mi jefe, ¿no? Órale. Pues órale, vamos a hacerlo, sale. Porque para esto veníamos de otra revista antes. Antes de la Rocha, de Juárez de mis recuerdos,
había existido una revista que se llamaba Satanás la hace episodios. Era un diablo que arrojaban del infierno porque no tenía cola que le pisaran. Y lo arrojan al mundo y a la hora que el diablo mayor selecciona en el mapamundi dónde lo va a mandar, pone el dedo así cuando va para el mapamundi y pega en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces el diablo es arrojado a Ciudad Juárez con el afán de que le crezca la cola para poder volver a lo que él llamaba ahora sí que su infierno bendito. Okay. Entonces venía y en cada número se metía en una bronca. En aquel tiempo, el primer número trataba sobre cómo surge el personaje y el segundo era quién mató al doctor Oropesa en aquellos años. Oye, ¿y no te copió Guillermo del Toro con ese? No, fíjate que no. Te padre. Y nos vamos a investigar, a reportear y a entrevistar a la gente que participó. Sale quién mató a Oropesa. Se completaron 6 números de diferentes temas con el Satanás. ¿Por qué? Porque cada vez que terminaba un número, al final ya le había crecido la cola al diablo y por alguna razón pasaba una rutera y se la mochaba, ¿no? Situaciones, se perdía la cola. Bueno, entonces después de Satanás vino... Sí te la creo que una rutera se la sí, claro. Por supuesto. Después de Satanás viene Juárez de mis recuerdos y surge el primer número de La Rochaca. Vamos a ver qué pasa con esto. Y sale la revista y gustó. ¿Cuántos números tuvo La Rochaca? La Rochaca alcanzó 32 números. 32 números. Te voy a decir por qué. Debieron haber sido más. Porque como mi padre, insisto, era muy inquieto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ah, caray. ¿Cómo que vamos a hacer? Sí, pues ya está la revista, ok. Pero hay algo más. ¿Qué hacemos? Pues vamos a animar a La Rochaca. Y mi jefe, los primeros eran en 2D. Mi jefe dibujaba, yo escaneaba y coloreaba y luego a edición. Hicimos las 2 primeras cápsulas. Surge la idea, vamos a meter la televisión, porque la idea original era una película. Vamos a XJ Televisión Canal 5 y nos dan luz verde. La primera cápsula de La Rochaca era de 30 segundos y hablábamos sobre el Hotel Silvias, la desaparición del Hotel Silvias. Ahora sí, rapidito, ¿no? La Rochaca, pues en 30 segundos, imagínate nomás, sí. ¿No? Y era una bronca. Entonces, ¿por qué? Porque aparte de La Rochaca había que salir a tomar imágenes y todo eso. Lo que tenía muy padre era esto. Nosotros íbamos a Canal 5 un día a la semana, que era los lunes. Ok. ¿Por qué? Porque se llevaba el material. Nosotros realmente trabajamos en casa toda la semana. ¿Sí? En la casa se hacía trabajo de investigación en campo, se levantaban imágenes en campo, y luego ya en la casa se ponía voz, se ponía la edición de sonido, música, títulos, todo se hacía en la casa y era toda la semana. Y luego el lunes se iba, se cobraba y se dejaba el material de la próxima semana. Entonces estamos al 100% con la dedicados. Que era una friega, ¿no? Sí, me imagino. Entonces sale La Rochaca así y luego ya otra vez mi jefe, oye, no, pues está muy plana. Pues, ¿cómo que está muy plana? ¿Qué vamos a hacer? No, pues anda de moda Toy Story. ¿Sabes qué? Hay unos programas de computación, de gráficos animados, así, ya le enseñé algo, mira, está padre. Vamos a aprender a utilizar esos programas. Así como... La tecnología aquí en México tardó en llegar, sí. Y sobre todo en animación, en cuestión de animación. Yo creo que para el 2015 más o menos ya estaríamos hablando de que llegaron buenas computadoras y buenos programas más entendibles, pero sí. ¿Cómo le hacían? O sea, ¿tuviste que aprender a hacer eso? La Rochaca surge en Canal 5 en el año 2002. Aparece en el año 2002. Y por cierto, un día 26. Y aparece la cápsula, andaba de moda ese rollo, empezaba esa clase de cosas y se consigue lo necesario para hacerlo. Lo primero es aprender a hacerlo, que fue una bronca, ¿no? Y se multiplicó la chamba. Se multiplica la chamba. Lógicamente ya tu servidor empieza a convertirse en un rastreador de libros de historia de Ciudad Juárez. Que ya cuando te metes al tema te das cuenta lo difícil que es hacer un libro de historia de Ciudad Juárez. Te voy a decir por qué. Es muy extraño que alguien que escriba un libro sobre historia de Ciudad Juárez saque una segunda o tercera edición. Saca la primera y se siente orgulloso, ¿no? Órale. Son pocos los libros sobre historia de la ciudad que han sacado varias ediciones.
Entre ellos, obviamente, el primer cronista de la ciudad, el profesor Armando B. Chávez, ¿no? Sí. Que es precisamente el libro que leíamos, el libro blanco, sacó tres ediciones. Entonces te das cuenta de que primero, obviamente, se acaban las primeras ediciones, ya no se vuelve a imprimir ese libro y a ver dónde te lo encuentras. Quien lo tiene a ver si lo quiere soltar, que no lo va a soltar. Segundo, te los encuentras en los bazares, los encuentras en la nevería Acapulco, te los encuentras en esos lugares, ¿no? Está carajo. Entonces me convierto en devorador de libros de historia de Ciudad Juárez y cazador de libros, porque es la parte más difícil encontrarlos. Ok. Es bien difícil investigar la historia de Ciudad Juárez. ¿Por qué? Porque hay un montón, lo que tú mencionas ahorita, hay un montón de pedazos que están desperdigados, ¿no? Si tú visitas, por ejemplo, un archivo histórico, te vas a dar cuenta de que hay piezas de este enorme rompecabezas que no existen y que están en otro punto. Igual pasa con ciertas hemerotecas, ¿no? Ya no existe, por ejemplo, la última etapa de la administración de Carlos Villarreal. Simple y sencillamente. ¿Por qué? Pues desapareció. Así nomás. Sí, pues, y así es la historia, ¿no? Entonces, después de los libros, obviamente, viene los archivos históricos. Ajá. Y luego, obviamente, vienen las hemerotecas, ¿verdad? Y a meterse a la historia con todo. Y te metes a la historia, te apasiona. En Canal 5 fueron 5 años en el noticiero, que la cápsula más larga de la Rochaca de los noticieros llegó a durar 5 o 6 minutos. Y luego sigue un programa de televisión los sábados a mediodía que duraba media hora. Ahí nos desplayábamos, porque ahora sí me iba yo a entrevistar a personas de la historia de la ciudad, de las épocas recientes, y te enterabas de historias bien padres y te dan narraciones largas que podías utilizarlas en un programa de media hora, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una entrevista con Miscles, que fue un campeón de ciclismo, que fue de mis entrevistas favoritas. Era un hombre que era boxeador en las épocas precisamente de don Carlos Villarreal, y el señor, sus amigos le compran la primera bicicleta porque era muy bueno para la bicicleta, y le gana a Pablo Darancou, que era el campeón de aquella época, ¿no? Órale. Y me acuerdo yo que cuando lo entrevisté, soltó las lágrimas de la emoción. Y ya al final de la entrevista el señor se quita la camisa que traía y debajo traía su camiseta, ¿verdad? Del año del 49, ¿verdad? De que fue campeón de ciclismo aquí en Ciudad Juárez. Entonces te enteras de esas historias, las ves, las vives, se te pone la piel así, sí. Pues imagínate escucharlo de segunda voz. Sí, yo estoy bien perplejo. Así es. Y algo que no sabías. Sí, algo que exacto. Exacto. Y andábamos en las peluquerías entrevistando a la gente, viendo testimonios. No, otro rollo. Eso que dices es muy importante. Bueno, antes de ir a ese tema, tengo que soltarlo porque luego me voy a ahogar. Si los personajes con Che pegan mucho, ¿por qué no nos llamamos Chomocaster? Oye, sí, qué buena onda. Chomocaster, güey. Pega porque pega. Lo tenía que soltar, nomás que no lo quise interrumpir. Sí. No, pero está bonito. Yo lo que quiero es de que la gente sepa perfectamente con quién estamos hablando, los que nos están escuchando en radio, porque muchos se habrán quedado con esa pregunta de qué están hablando. A lo mejor no se acuerdan muy bien de la Rochaca, pero quiero que digas cómo terminaba la Rochaca con esa voz característica que tenía, por favor, para todos nosotros. Es importante decirlo primero. Poca gente lo sabe. La voz de la Rochaca es un homenaje al cronista de la ciudad, quien fue cronista de la ciudad porque ya se encuentra descansando, el licenciado Filiberto Terraz. Yo creo que él nunca lo supo. A la hora que nunca se lo dijiste. Nos vamos a televisión. No, vámonos pasamos de la revista a la televisión y hay que ponerle voz a la Rochaca. ¿Y cómo le ponemos? Y empecé yo a juguetear, bromear con mi padre. Digo, fíjate que yo recuerdo que cuando Chespirito había una voz que nunca supe yo bien quién era, pero no era ninguno de los personajes. Y el cuate decía al principio del programa: en esta ocasión, presentando a... Sí, es cierto. Y la agarré y la hice un poquito más rústica. Dije yo, se parecía a Filiberto. Y es a partir de entonces que ya tiene voz la Rochaca. La voz era mía. Hubo quien en aquella época pensó que era alguien de Canal 5. ¿De quién? De los directivos. Era de Rafael Fismores. Le llegaron a decir. Él nos comentó en alguna ocasión que hubo gente que pensaba que era Rafa. No, la voz es mía.
y la Rochaca todos los días, el ambiente olía a pólvora. La toma de Ciudad Juárez se había concretado. 8 de mayo de 1911, las fuerzas maderistas habían penetrado por la colonia Bellavista estas tierras. El triunfo se asomaba. ¡Ay, mi Juarito! Justo se me hizo la piel chinita, te lo juro. Sí. Yo te digo, sí esperaba en el noticiero que apareciera la Rochaca. De hecho, me empezó a gustar. Siempre me ha gustado mucho la historia, pero verlo desde esa óptica animada, siempre se te va a quedar algo de lo que tú explicas. Pero lamentablemente hace falta más espacios. Sí. Espacios que tú creaste de la nada, que tú creaste en un personaje participando en un evento que ahora acompaña a muchos y que en TikTok se ha vuelto un revuelo. Vamos a platicar sobre muchas cosas porque también has hecho cosas muy importantes, por supuesto. Pero para estos efectos, yo quiero que, fíjate, en TikTok se ha vuelto un fenómeno este señor. Caray. Él no lo cree porque como muchas tú gracias, y como yo, que somos ya de la vieja guardia, pues no estamos como muy familiarizados en el TikTok, pero tiene miles y miles de vistas y seguidores cuando está explicando sobre lugares emblemáticos de Ciudad Juárez, historia. ¿Cómo nace esto también? Fíjate que bueno, antes que nada, ¿no? Ya que saltamos a lo del TikTok, un agradecimiento muy grande al equipo de comunicación del Instituto para la Cultura del municipio de Juárez, al instituto en particular, al licenciado Mendoza, y a la gente que trabaja ahí. Porque yo te soy honesto, no sabía ni siquiera qué era TikTok. Y empieza a principios de este año, comienza el TikTok, me parece Don Chendo, en el TikTok de Ipacult. Y gracias a la gente que trabaja en comunicación, en particular la comunicóloga, la licenciada Lajandra Griego, y me dice, ¿sabes qué, Toño? Vamos a hacer TikTok con Don Chendo. Y pues, órale, pues vamos dándole, ¿no? Para empezar, yo esa semana fue cuando instalé el TikTok en mi celular, ¿no? Yo no sabía ni qué rollo. Entonces tuviste. Yo no sabía ni sabía que existía, pero nunca me había metido, ¿no? Y es en parte lo que está ocurriendo ahorita que tú comentabas. Es en parte gracias al trabajo de estas personas, y obviamente a la historia de Ciudad Juárez, ¿no? Quien protagoniza es el coronel Rosendo Martínez, que es un revolucionario maderista, y yo siempre aclaro detalles sobre el coronel. Su nombre para los cuates, para los amigos, es Don Chendo, por aquello de Rosendo, y tiene detalles. Por ejemplo, todo lo que tú le veas a Don Chendo en su vestuario, estoy hablando de pistola, sombrero, la cobija que carga al hombro, la funda del cuchillo, las llaves, todo es regalado de la gente. La gente todo, se lo ha regalado. Órale. Sí. Por ejemplo, la piojosa, que es la cobija que carga, fue un regalo de los locatarios del Mercado Juárez. Órale. El sombrero, tengo varios. Por ejemplo, puedo presumir que uno me lo regaló un historiador, otro me lo regaló un funcionario público, otro un empresario. Las llaves que traigo yo, que representan a mis historiadores base, que son Armando B. Chávez, Ignacio Esparza Marín y Víctor Orozco, de aquí de la ciudad, lo representan a ellos las llaves, ¿no? Entonces, todo lo que tú le habías puesto al personaje es un regalo. De hecho, la pistola, que es una pistola, es falsa, es un vaciado en bronce, es una escultura, es de la autoría de la familia Gallegos, los autores del monumento a Juan Gabriel, que está en la Plaza Juan Gabriel. Órale. Ellos me regalan la figura esa. No le puedo decir arma porque no lo es. Bueno, aunque da muy buenos coscorrones, ¿no? Sí, por supuesto. un vaciado en bronce. Don Chendo nace en el año 2012. Me voy al desfile del 2012, el desfile del 20 de noviembre. Voy al desfile y pues muy bonito el desfile. Pero yo quedé un tanto... enojado, sediento. Sediento. Sí. ¿Por qué? Ahí tienes el vasito. Porque no hubo un solo revolucionario que me llenara en todo el desfile. ¿Por qué? Pues lógico. Tenemos, por ejemplo, los chavos de escuela, ¿sí? Pues van bien línea, los chavos planchados y toda la cosa, jovencitos, todos. Sí, por supuesto. Los grupos de danza, pues a cual más el vestuario. Sí. Los jinetes allá atrás, ¿verdad?
pues guapos, todos bien armados con sus cueros, su caballo. ¿Te gustan los jinetes? No, no me gustan, pero se ven muy bien los vatos. Okay. Y es que dijo guapos, dije. No, pues es que sí lo son los cabrón. Entonces dije yo, me hace falta un revolucionario que venga cansado, con los zapatos aterrados, que se le note que está gastada la ropa, que no se ha rasurado en tanto tiempo, que anda descuidado, que anda agotado, que trae hambre, que es un tipo cuarentón que anduvo en la bola. ¿Y yo qué dices? Se me hace que yo cumplo con todos esos requisitos. Pensé, yo lo conozco. Oye, como el meme, caray, ese soy yo. Sí, dije, yo lo conozco. Entonces, me doy a la tarea de hay que armar ese personaje. Y tenía un año para hacerlo. Y presento al coronel Rosendo Martínez en el desfile del 2013. Iba solo caminando, el cuate gritando vivas a Ciudad Juárez, viva Villa, viva la revolución, cabrones. Y la gente... A ver, ¿cómo grita? Y la gente, no, pues Don Chendo es muy arrebatado. A ver, ¿cómo? Pues iba por el desfile, pues viva Villa, pues, hombre, y viva la revolución mexicana, y pues vamos a darle a estos cabrones. Y empiezan a hacer el personaje en ese momento. Y de hecho, no tenía nombre. Y a mí me noto la reacción del público que estaba en el desfile, ¿no? Y me doy cuenta de que está gustando el personaje precisamente por las diferencias que hay. Y digo, este es bueno, pero no hay que olvidar que en los últimos años lo mío es la historia, ¿sí? Desde el 97 para acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues tengo un personaje histórico. Lo que voy a hacer es llevar la historia a donde nunca he ido. A la calle. A la calle. ¿Por qué? Porque la historia es propiedad de los habitantes de la ciudad. Es difícil. Esa parte es difícil. Déjame que te interrumpa porque Juárez es una frontera. Hay mucha comunidad flotante que no le interesa en un inicio conocer nada en absoluto más que está enseguidita de los Estados Unidos. Es todo lo que le interesa. El Río Bravo, a lo mejor la Juárez y párale de contar. ¿Cómo cuentas la historia a una comunidad así donde está tan dividida, donde hay tanta gente de tantos lados? ¿Cómo le haces para que se interesen? Mira, Don Chendo, el primer recorrido que da, con todo eso que habla todo mundo, que las redes y todo ese rollo, pues yo tenía mi página de Facebook y lo que hice fue, voy a llevarla a la calle. ¿Qué hago? Fui y pedí autorización a la entonces directora de cultura del municipio y me permitió poder meter gente al edificio de la expresidencia municipal, el Centro Municipal de las Artes, sábado, ¿sí? Para que no hubiera bronca con las clases ni con las oficinas. Y si no hay ningún problema, me dan la autorización y yo convoco vía Facebook aquel sábado para que vayan y darles un recorrido por adentro del edificio o por el centro de la ciudad, platicarles la historia. Mira, yo me acuerdo aquel día iba yo caminando por la avenida 16 de septiembre, subiendo por un costado de Catedral. Obviamente todos le pusieron que iban a ir, ¿eh? Ya es que convocas y todo el rollo. Están invitados y sí voy a ir. Y no te preocupes. Y voy caminando por ahí. Llego a la parte trasera de la catedral, me asomo a la puerta, ya era casi la hora y no había absolutamente nadie. Ni siquiera se escuchaban los grillos. No hay nadie. Entonces llego, no hay nadie. Bueno, pues ni modo. ¿Con quién lo hago? Con quien se pare. De hecho, ese día me pasé allá a la Plaza de los Supremos Poderes que está enfrente y empecé a gritar, a invitar a la gente a que se acercara. Vamos a tener un recorrido así, así. Me devuelvo a la puerta del Centro Municipal de las Artes. Me paro en la puerta. Llegan unas personas. Oiga, ¿qué es esto? Es el Centro Municipal de las Artes. Es así, así. ¿Justo usted pasa? No, pues sí. De ahí para acá me aventé 5 o 6 años recibiendo los sábados a la gente en la puerta del SEMA. Estamos hablando de gente de Ciudad Juárez, estamos hablando de extranjeros. Recibí gente de diferentes partes del mundo, asombrados porque era la época de la violencia, de que podían caminar por las calles de esta ciudad, porque según ellos, según los medios allá, sí, pues no se podía caminar por las calles, ¿no? Esos medios, ¿verdad? Inclusive, y sí, porque pues oye, está pululando la violencia, ¿no? Y aquí, olvídate, no podemos salir de las casas y esa clase de cosas. Y había gente que venía a arreglar trámites al consulado y la recomendación, con todo respeto a los hoteles, pero esa era la verdad, en aquel tiempo era ir al centro comercial grandote que está ahí enfrente, o a la Rodadora,
no vayas al centro. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si se te ocurre sacar la cabeza, te van a volar la cabeza. Sí, sí. Y la gente cansada, porque iba a durar varios días con sus trámites, acude al centro histórico de la ciudad como todo mundo, ¿no? Y llegan al SEMA y les hablamos de historia de Ciudad Juárez y empiezan a darse los recorridos desde el SEMA hasta la exaduana. Y te soy honesto, tengo años haciendo eso, los recorridos, con gente de todas partes del mundo, locales, escuelas. Bendito sea Dios, hasta ahorita no ha habido uno solo percance, no se ha dado. Ahora, en cuanto a la gente, ya cuando tú tienes a las personas enfrente, les hablas con un personaje como Don Chendo, lo primero que hacen es, yo no sabía que esto había ocurrido, ¿no? La historia, ¿no? Ajá, claro. Yo no sabía que en este edificio había estado tal personaje. Yo no sabía esto. Y lo más bonito, ¿sí? Que empiezan ellos a decirte, es que fíjese que mi papá llegó en tal año aquí. Él platicaba que iba con mi mamá de novios al cine tal y se paseaban en tal lugar y empiezan ellos a darme información a mí y empezamos a compartirla. Y eso es lo les interesa, porque algo que yo siempre les alego eso es algo que siempre he comentado. En alguna ocasión, en alguna entrevista, llegué a decir el centro histórico de Ciudad Juárez y había alguien que decía, ¿cuál centro histórico? Pues si no hay nada. A ver, espérate. Perdón. O sea, si tú gustas, no hay un centro turístico. Sí. Pero el centro histórico siempre va a estar ahí. Si tú tienes un edificio histórico y por alguna razón se cae, lo tumban o lo desaparece un mago, lo que tú quieras, nadie va a quitar la historia que está en ese lugar, esté o no esté el edificio. Y fíjate lo que somos como doble moral o la incongruencia de la misma gente. Cuando vamos a otros países o a otras ciudades a vacacionar, incluso saliendo de aquí a Juárez, llegando a Chihuahua, nos interesan los museos, queremos conocer la historia y aquí despreciamos precisamente ese tipo de actividades, no nos interesa o no nos sentimos como que merecedores de saber que tenemos aquí en esta bonita y hermosa ciudad unas historias. ¿Sí? Y o sea que tú dices, wow, ¿es en serio? Y es que si la gente no se acerca a la historia, pues hay que acercar la historia a la gente. Pero eso es complicado. Sí, bueno, sí, es un chiste. Y aquí va la pregunta también. No es solamente por hablar del dinero, pero ¿cómo vive un historiador? He sido amigo de historiadores, los he conocido en persona y todos tienen un común denominador. ¿Es fácil vivir como historiador? ¿Apasionado de esto? ¿Se vive bien? No, bueno, que tú digas si este cuate tiene una riqueza. No, claro que no. Pero es muy satisfactorio. Te lleva sorpresas. Mira, Don Chendo, cuando estaba allí afuera del SEMA en aquellas fechas, daba el recorrido y era por aportación voluntaria. Así como llegó en algún momento una persona y me dio una muy buena propina, llegaba otra persona y me decía, mira, vengo aquí del mercado, te entregaba 2 naranjas. ¿Sí? Entonces, muy bien. Lo que te quiero decir es, no es así que ganas dinero y que no. Pero sí hay respuesta. A mí me da mucho la atención. Yo tuve una amiga, doña María Jesús, que bromeando, ya estaba ya grande y me decía, mira, mijo, tú mientras piques piedra va a estar bien la cosa. Y si no, 4 esquinas tiene catedral. Y es curioso. ¿Por qué cree? Porque sí trabajan las 4 esquinas de la catedral. ¿Por qué? Porque hay gente en catedral que ya ahí lleva años, ¿no? Y recuerdo yo, por ejemplo, el Guanayudita, ¿no? Acá por el mercado Hidalgo. Y recuerdas a esa persona y todavía si te asomas al centro, te vas a dar cuenta de que hay personas que están en alguna esquina pidiendo. Ya llevan décadas, ¿no? Entonces, qué curioso, ¿no? Entonces, como te digo. Y no se han muerto de hambre. No, a Don Chendo en particular, no es dinero, así que no. Pero se avanza, sí se continúa. Claro. Se continúa. Claro que siempre va a existir la búsqueda y el interés por un poco más, ¿no? Eso siempre va a haber, es una cuestión humana, es una cuestión natural. Y obviamente es por esa razón que también surgen otras cosas, porque es importante decirlo. Don Chendo
te soy honesto. Realmente, ya viéndolo a distancia, nunca he hecho nada gratuito. Ay. Porque estabas hablando de historiadores. Ajá. E incluso ha habido quien ha dicho que Antonio Ramos, tu servidor, Sí. es el mercenario de la historia. Ah, cabrón. ¿Por qué? A ver, Pues porque en alguna ocasión se llegó a dar el hecho de que se enteran, por ejemplo, de que a mi revista, porque después la Rochaca la saqué yo aparte, a mi revista la patrocinaba X empresa, ¿no? sí. A mí lo que me da orgullo es que he sacado recursos de algo como la historia, que es tan limpio, que es tan sano, ¿no? Sí, por supuesto. Hay quien tiene, por ejemplo, una licorería y vive de vender licor. Así es. Y duermen bien a gusto. Y duermen bien a gusto, ¿no? Yo lo he hecho con la historia y bendito sea Dios, no me ha faltado. Y ten por seguro que si algún día llegase a pasar una total escasez, yo me invento otra cosa. ¿Por qué? Porque bendito sea Dios, mientras yo tenga mis manos y mi cerebro. Porque tienes voy a salir talento. adelante. Porque Pues tienes te un lo agradezco. talento Muchas gracias, inmenso maestro. que se nota a distancia. Para todos los que nos están escuchando en radio o a través de Radionet 1490, mi querido José, Antonio Ramos Solís, conocido actualmente como Don Chendo, una persona que recorre las calles del centro de la ciudad. Él estudia la historia, la comparte, la vive, se la transmite y también decirlo. Podcast, porque ya se puede comparar con esto, por supuesto, programas de televisión, animación. Bueno, es un film animado porque así es. No es animación, empezaste como film animado, no cualquier cosa. Y Antonio Ramos Solís está con nosotros en la cueva del Homocaster. Le pedimos a todos, de la manera más atenta, que no le duela el dedo. Póngale ahí, si nos está viendo a través de YouTube, me gusta, compártalo. No, ahora no por nosotros, sino porque vale la pena compartir a este artista, a este señor que está con nosotros, porque es un artista, porque si usted lo escucha cuando entra en personaje, yo te preguntaría, ¿has estudiado teatro? Ahorita me le contestas, porque mientras nos va a recordar todo lo que tiene que hacer la gente para apoyarnos a través de este podcast. Miren, son diferentes actividades que ya estoy hasta el gorro de decírselo. Nada, no es cierto. Siempre va a ser un placer invitarlos a que nos sigan a través de redes sociales. Facebook, nos encuentran como Homocaster, denle like, ahí subimos contenido, memes, videos, de todo. TikTok, YouTube, Spotify, y no sé, algunas otras plataformas que la verdad se me van los nombres. Podchaser, Yosaban, estamos a través de Amazon Music. Todo, pues prácticamente todas las plataformas, las más conocidas para podcast, estamos ahí. Y bueno, pues queremos aprovechar, por supuesto, el tiempo que tenemos, porque yo quisiera establecer una dinámica contigo. Ya nos En vamos a corto curar. tiempo. ¿Manda? Ya nos vamos a curar. No, todavía. ¿Quieres que saque la...? No, pues es que o aquí no, esa no es esta dinámica. No, esa no. Ah, la Fíjate, dinámica. Es que falta que yo lo permita. O sea, es que tuvimos una dinámica muy padre en el programa pasado. Tú no conocías Homocaster. no. Ya le diste me gusta, ya le activaste la campanita. Fíjate que hablando de podcast es importante. Yo he estado en algunos podcasts. Ajá. Y el primero que recuerdo, porque estamos a fin de cuentas empapados de la historia, el primero que recuerdo yo es changoleón.com. Ah, caray. Hablaban de cine, de cómics, de televisión, y en alguna ocasión me invitaron a hablar de historia y de cine. Órale. Se ¿Hace grababa. cuántos años? Se grababa, no, pues ya unos 10 años. Órale. Entonces. Se grababa en la colonia Bellavista, en la casa de un dibujante muy bueno, por cierto. Órale. De aquella época. Pues lo que te propongo es esto. Échale. Hay muchas cosas que yo no conocía hasta que yo vi el TikTok y que tú las platicaste. Dime 5 cosas que nos puedas platicar cada una en 30 segundos de historias que le puedas compartir a la gente, de cosas que ni siquiera tú sabías y que son sumamente interesantes. Dale. Ahí está el reto. Mira, el 1 de marzo de 1938 asesinan al presidente José Borunda en las oficinas de la expresidencia municipal. El primer nombramiento militar que se le brinda al después general Villa fue de coronel y ocurrió afuera de la casa de adobe aquí en Ciudad Juárez. A las orillas del río Bravo, durante la época de prohibición, existía un edificio que tenía un agujero en la pared, se llama el agujero en la pared. ¿Por qué? Porque dentro de la casa quedabas dentro de México y afuera de la casa quedabas
en Estados Unidos. Los norteamericanos llegaban al agujero de la pared a comprar licor. ¿A comprar qué? Licor. El tiempo de la prohibición. Siempre que visualizamos la misión de Nuestra Señora de Guadalupe en su fundación, la visualizamos como tal como la vemos. No, realmente era una enramada de paja, ¿sí? Y madera. ¿Qué hubo? Así inició. Estamos hablando, como todos lo sabemos, 8 de diciembre de 1659, hace 363 años. Hasta 1662 se empieza a construir ya de barro y madera. La terminan en 1668. Por cierto, el campanario fue puesto muchos años después y no desde el principio. Es decir, que era una caja enorme, ¿no? Sí, así de sencillo. Tremendo. Ciudad Juárez ha sido sede de los poderes de la nación en algunas ocasiones. Por ejemplo, fue presidencia de la República durante la estancia de don Benito Juárez en el año de 1865 en estas tierras. El mercado Cuauhtémoc originalmente se llamaba Mercado Luis Terrazas, sí, pero cambia su nombre debido a los cambios con la revolución. Don Luis Terrazas, ya todos lo sabemos, el gran terrateniente del estado de Chihuahua. Sí. En estos territorios anduvo, por ejemplo, en cuanto a hombres de guerra, tenemos al indio Victorio, el señor Cedillos, que por cierto no era indio, él era criollo, se lo roban los indios en alguna ocasión siendo niño. Se lo llevan al campamento y lo entrenan para ser guerrero. De hecho, fue un guerrero de más alto rango y fuerza que el mismísimo Jerónimo o que el mismísimo Hu. Hablando un poquito de los nativos y sobre todo de esa época, yo siempre presumo, por ejemplo, al indio Cojinillín, el cual operaba donde está actualmente López Mateos y Juan Gabriel, le llamaban el aduanal. En aquellos tiempos por ahí pasaba uno de los caminos que venían a dar a Villa Paso del Norte y el aduanal Cojinillín llegaba a detener las caravanas y pedía peaje para que pudieran cruzar. Tenía un defecto bastante interesante. Tenía los párpados excesivamente crecidos, de manera que paraban las carretas, llegaba el aduanal Cojinillín, lo primero que hacía era asomarse dentro de la carreta, levantarse el gran párpado que tenía, que era, imagínate, no era así como de susto, ¿no? Siempre se ha hablado de cuando se apareció el diablo, pero no, realmente todo el mundo dice que fue la Taberna del Rey, que la no sé qué, que en el Malibú realmente ocurre en el famoso carrusel, por donde está actualmente la Paseo Triunfo de la República. Yo pensé que iba a ser en el barco, fíjate. En el barco, no, también decían que no fue en el barco, fue en el famoso carrusel. Oye, y esa historia, a ver, ahóndanos un poquito más la de la aparición del diablo. Mira, platican que esa noche, la historia cuenta que había una muchacha que decía que esta noche no traigo ganas de nada, voy a escuchar música y tal. Yo no pienso bailar con nadie. Más esta noche no bailo ni con el diablo. Y llega al carrusel y ándale que entra al salón de baile y anda ahí ella y ve un tipo, pero guapo, un hombre muy guapo. No eras tú, ¿no? un tipo muy bien parecido que se le acerca y la convence. Entonces hay varias teorías, hay varias versiones, pero bueno, con detalles. Platican que la saca a bailar y ya accede inmediatamente. Y ya cuando está bailando con él, de pronto descubre en el piso que el tipo tiene una pezuña y una pata de gallo. Y era Satanás, era un diablo. Entonces se espanta todo mundo grita y salen corriendo al estacionamiento del carrusel. Te voy a decir por qué sé que fue en el carrusel. Cuando uno anda en la historia, conoce muchas personalidades. Hay un señor aquí en Ciudad Juárez que anduvo muchos años, que pertenece todavía a la agrupación Chaveña Brás. Eran unos músicos, son unos músicos muy buenos. Mi tocayo, Antonio Hernández, en alguna ocasión platicando con él precisamente sobre la aparición del diablo en el Malibú, en donde fuera, me dijo, no, es que fue en el carrusel. ¿Cómo sabes que fue en el carrusel? Mira, nosotros teníamos una agrupación que se llamaba Los Pampers y a nosotros nos toca estar en el estacionamiento cuando la gente sale corriendo hacia afuera del carrusel porque se acaban de espantar porque había un demonio adentro. Por eso sé que fue en el carrusel. Porque entonces, lo que te platica la gente. Mira, es que eso es lo que pasa. A mí me ha tocado, por ejemplo, porque dentro de las cosas que hemos hecho hay un libro sobre leyendas de historia de Ciudad Juárez, gracias a la gente que nos platica las cosas y nos tocan situaciones. Ahorita te mencionaba yo, por ejemplo, a don José Borunda. Cuando muere don José Borunda del bombazo, detrás de él dicen que estaba parado ahí enseguida don Domingo Barraza, que era conserje de la presidencia municipal. Uh-huh. La leyenda cuenta que fallecen los dos después del bombazo, obviamente, y don Domingo, ahí te va, que te quede claro que es leyenda, chisme, es mito.
don Domingo Barraza dicen que deja una niña de él. Y la chiquilla va todos los días al edificio a buscar a su papá. Dicen que pasa el tiempo y al no encontrarlo ella muere de tristeza, ¿sí? Y en la actualidad la niña sigue yendo a buscar a su papá al edificio de la expresidencia municipal. Dicen que el secreto para saber si la niña anda cerca de ti es que tú te quedes muy quietecito y si anda por ahí cerca vas a sentir a la altura de tus tobillos el roce del borde del vestidito de la niña al pasar. Ándele. ¿Sí? Pero ahí te va. Andas en la historia, ya te contaron la leyenda, vamos a corroborar la información. Vámonos a 1938, sale archivo, hemeroteca, todo lo que encuentres, ¿no? Testimonios. Sí fue así, murió el presidente, fue un bombazo, muere don Domingo Barraza, era el conserje. Y un día estoy dando un recorrido y estoy platicando la leyenda cuando se me acerca un descendiente de don Domingo Barraza y me dice, mi tío nunca tuvo hijos. Ay. Y la niña nunca existió, ¿no? Pero la leyenda queda y la gente se la... Yo digo porque... a mí a partir de que me conocí yo sobre ella, cara, está buena y hay que sacarle, órale, y la empecé a platicar y luego de pronto me enteraba de que en otro lugar la estaban contando, ¿no? Y empieza a ver ese hervidero de información, ¿no? Y es bien bonito eso. Acabo, por ejemplo, ahorita, hace una semana, acabamos de hablar en los TikToks de Enipacult, acabamos de hablar del edificio Carlos Villarreal. Que en aquel tiempo, cuando se estaba construyendo, se decía que iba a ser un rascacielos, el primer rascacielos de la historia de Ciudad Juárez, que es Lerdo y 16 de septiembre en el centro histórico. Y fuimos ahí, fíjense que decían esto y aquello y el otro. Curiosamente, ayer me acabo de topar una página en Facebook donde están hablando del edificio Carlos Villarreal, replicando la información. Yo siempre he dicho, caray, qué hermoso sería que todos habláramos de historia, ¿no? Eso sería eso sería hermoso. Te voy a decir por qué. Antes de que surgiera Don Chendo, tengo un conocido que me llegó a decir, fíjese que en una ocasión me mandé a hacer una camiseta de guía de turistas, me fui al centro histórico y no pasó nada. Wow. Me lo platicó después, ¿no? Y pues a mí sí me funcionó con Don Chendo, ¿no? Y digo yo, a mí me gustaría que se llenara de Don Chendos el centro histórico. Porque también ha habido personas, ¿no? Por ejemplo, Don Ángel, que fue uno de los guías de turistas más famosos aquí en la ciudad. Era una persona que tú siempre la veías sentada en las escalinatas del Cine Plaza. Sí. Un hombre de barba larga, muy serio. Sabía varios idiomas del caballero. Tuvo que ir hasta la Ciudad de México para que le dieran su permiso en la década de los 60s. Entonces sería muy padre que todos nos convirtiéramos en historiadores. Porque realmente lo somos. Te voy a decir por qué. Mira, ¿por qué se llama el coronel Rosendo Martínez? Para empezar, el nombre está inspirado en un historiador de la localidad que ya falleció. Falleció ahora en los tiempos de la pandemia. No de pandemia, de otras razones, pero fue en esto. Su nombre era Rosendo Carlos Martínez. Era doctor, era médico. Y cuando quise sacar el nombre para el personaje, dije, ¿quién? Uno de los historiadores más cercanos a mí es el doctor Rosendo Carlos. Él se especializaba en particular, de hecho tiene un libro en el combate de Carrizal, aquí cerca de Biomar. Y te das cuenta de que todos tenemos un historiador en la casa. En todas las familias hay un familiar que sabe escuchar y que guarda los chismes de los antepasados de la familia. Y los cuenta muy bien, ¿eh? Y que los cuenta muy bien. Y las familiares salen. Y la tía abuela era bruja. Y la otra tenía no sé cuántos novios. Y el fulanita bailaba no sé qué. Y todos tenemos un historiador en la casa. Lo que pasa es que no nos ponemos a escribirla, a guardarla. Porque a fin de cuentas, curiosamente, las personas que hacen cosas con el interés de que quede su nombre aquí, ¿no? Terminan preguntándose quién va a hablar de nosotros cuando hayamos muerto. Así es. Y es ahí donde a mí en lo personal, pues a mí es obvio, me llega cierta tristeza cuando se va alguien y piensas, no lo escribió, no lo habló, no dejó el testimonio. Y más cuando se trata de historiadores, no alcanzó a publicar tal libro. Ejemplos. Yo me enteré en algún tiempo que, por ejemplo, don Armando B. Chávez, fíjate qué curioso, don Armando B. Chávez escribió un libro sobre placas de monumentos en Ciudad Juárez. Y en su época los demás historiadores le dijeron, ¿y eso para qué? Oiga, don Armando, pues
Pues sí están las placas. ¿Quién se iba a imaginar, no? ¿Quién se iba a imaginar que un día no iban a estar las placas? Que ya no iban a existir. Y se iba a requerir de esa información para poner, o por lo menos saber qué decían las placas en aquella época, ¿no? Ejemplos, don José Leogario, autor de, así se llama la calle donde vivo, hizo un libro sobre panteones. Se puso a investigar panteón por panteón los personajes importantes de la ciudad que están sepultados ahí. En la Chaveña está este, en el otro está este. Y termina el libro y nunca se publica. Se quedó registrado y todo, creo que está en manos de la familia y nunca se ha publicado. Pero igual, hay quien tiene ciertos conocimientos y simple y sencillamente se los lleva. Una de las pérdidas más grandes que yo siento de los recientes años en cuanto a historia es el maestro Carlos Rocha, una persona que sabía mucho sobre historia de Ciudad Juárez, extraordinario el señor, y a él le gusta mucho la situación de la historia de la lucha libre. Sí, era un gran coleccionista de máscaras y yo siempre le dije a Carlos, ¿por qué no has escrito un libro sobre lucha libre? Por supuesto. No, hombre, es que... Sí. Y se nos va Carlos bien joven. Salvador Holguín fue muy allegado. Él sí escribió muchos libros. Sí. Ahí fue donde yo descubrí la biblioteca Tolentino, Tolentino, que está muy desaprovechada. Yo siento que está muy desaprovechada, que es un espacio donde hay mucha historia. Sí. Y verdaderamente sí hay gente que está trabajando ahí, pero todavía yo creo que se le puede hacer mucho más si hubiera más personas que tuvieran esa habilidad de hacer llegar la historia. No es fácil. Yo creo que en general todas las bibliotecas, ¿no? O sea, es lo que decía ahorita. O sea, a lo mejor tiene algo en especial. En particular la Tolentino, pues tiene su historia hermosa, la historia y su espacio, ¿no? Yo creo que las bibliotecas requieren de su espacio. En particular, la Tolentino, todos sabemos, la biblioteca es planeada originalmente para ocupar todo el espacio del edificio. Así es. Y bueno, la historia ha venido en las últimas décadas reduciendo el espacio de la biblioteca. Entonces se requiere los espacios. ¿Por qué? Porque fue diseñada para algo. ¿Quién no ha recordado la Tolentino antes de que se pusiera el mezanine? Era un espacio amplio. Muchas veces los edificios son altos para generar esa sensación de espacio, de libertad. O sea, el arquitecto no lo hizo nomás porque no. Cada espacio arquitectónico tiene su razón. ¿Sí? La catedral de Ciudad Juárez, el gran logro de la catedral. La catedral originalmente tenía columnas, ¿no? Y empieza a cuartearse la cúpula porque tenía cúpula. ¿Y qué es lo que hacen? Derriban toda la nave, menos las torres y el frontispicio, y luego viene un gran logro de la arquitectura aquí en Ciudad Juárez y a nivel nacional, porque se genera una nave de una catedral que no tiene columnas. Y tú puedes ver perfectamente todos los detalles del edificio desde cualquier punto. El arquitecto lo diseñó precisamente para que tu mente se ampliara por todo el edificio, ¿no? Entonces, la Tolentino, obviamente, su espacio es en la totalidad todo el edificio. Sí, y actualmente pues ocupa solo una fracción de... Sí. Oye, a mí me gustaría, es que está interesante esto. Sí, la neta, yo estoy... De hecho, te estamos dejando en el agua, porque sí, la verdad. Nos estás dando cátedra. Pero me parece que están haciendo tiempo un rollo. Pero como más o menos como la misma dinámica que diste ahorita en 30 segundos, algunos detalles, pero así como que algo más peculiar, datos curiosos de la ciudad. Datitos curiosos. Los que tú quieras. Sí, hay muchos. Hay uno que a mí me gusta un chorro. Mira, en la década de los 50 se instala. No es cierto. No fue en los 50. No, sí. Se instala enfrente de la Misión de Guadalupe, en lo que todo el mundo conocemos como la Plaza de Armas. Se instala una piedra muy grande con motivo del aniversario de la fundación de la ciudad. Una piedra grandota con una placa. Se instala aquella piedra que sería en la historia conocida como la piedra juramental. ¿Por qué? Porque el padre, el párroco de la Misión de Guadalupe en aquellos años lo que hacía era lo siguiente. Aprovecha que ponen una piedra ahí con motivo de la fundación. El párroco los fines de semana hacía una misa en particular para los borrachitos del centro. Iban las familias, los borrachitos, se aventaban la misa y ya al final obviamente el objetivo es que ya no tomaran, que concientizaran, bla, bla, bla. Y luego el párroco los sacaba de la misión en desfile, los llevaba hasta la piedra, los hacía poner la mano en la piedra y juraban
y ya no Dejarle iban a alcohol. tomar. Esa es la razón por la cual la piedra fue conocida como la piedra juramental, porque iban a jurar. Obviamente estos cuates no atendían, ¿no? Ya se daban la vuelta. Salían de misa y ya te has de imaginar, aquellos estaban impregnados, nomás te hacían falta los cacahuates para completarla. Pues bueno, esa es la razón por que se llama la piedra juramental. Después se hacen cambios en la plaza de armas y se hace una planchota en la década de los 70, ¿no? Sin árboles, sin kioscos, sin nada. Se hace aquella plaza plana y lo que hacen es que, fíjate que muchos creen que desaparece la piedra. Esto no es cierto, porque luego empezaron los chismes, ¿no? Ay, que se la llevó un político a su casa y que se les cayó y se quedó enterrada y empezaron a inventar una serie de cosas. Todavía hace un par de años había un grupo de gente que le gusta la historia, un grupo de Facebook que andaban buscando, ¿no? Ay, hay que agujerar a ver si está ahí la piedra. La piedra. Pero ya cuando te vas a la hemeroteca te das cuenta que efectivamente la piedra fue sepultada ahí, ¿verdad? Quitaron la placa, sepultan la piedra y hay testimonio gráfico de ello, ¿no? Esta fotografía hay. Pero ahí te va la leyenda. Tú sabes bien que en nuestra querida Ciudad Juárez siempre y constantemente cada administración se habla de vamos a remodelar el centro histórico para que esté más hermoso, bla, bla, bla. Cuenta la leyenda que nunca se va a lograr esa empresa hasta que la piedra sea vuelta a poner en su lugar. Tengo una duda y yo soy seguro que tú lo sabes. La casa de adobe. Sí. ¿Es la original? No. ¿Dónde estaba ubicada? Muy bien. ¿Qué cambió? Ok. Mira, la casa de adobe, con el tiempo se fue deteriorando. Por supuesto. La humedad, el viento, etcétera. Incluso se dice que gente de alrededor dijo, si se cae la casa de adobe, obviamente el terreno va a ser más rentable, lo compramos, etcétera, ¿no? La casa de adobe termina cayéndose. Quedaba aproximadamente 10 metros hacia atrás de donde está la actual réplica. ¿Sí? Y todos los que nos tocó vivir el centenario de la toma de Juárez en el 2011, sabemos que en el 2011, en mayo, se construye una réplica, que es la que actualmente se encuentra ahí. Sí. ¿Sí? Queda más hacia el norte, más cerca del río, queda a una altura un poquito más arriba. ¿Por qué? Elevada. Porque ahí enseguida está la ladrillera y el terreno se estuvo acumulando los residuos de la ladrillera. Entonces está más alta y está más hacia el río Bravo. Pero es una réplica, ¿sí? Pero no hay que perder el dato de que es un museo de sitio, ¿sí? Y que nos transporta y nos lleva al lugar y nos jala a la historia de Ciudad Juárez, de todo México, de mayo de 1911. Pero sí pasaron cosas mucho Claro muy importantes que sí, ahí. claro. Eso ahí para que se le quede de tarea y lo investigue. La Escuela Revolución durante mucho tiempo ha sido también pues lugar a leyendas porque debajo un panteón. Mucha gente no lo sabe y eso es la historia reciente. Sí. Todos los muertitos fueron a parar a un lugar del que ya hablaste. Platícanos eso rápidamente. Fíjate, por favor. no hay que olvidar que, para empezar, cuando hay un panteón y tú te das a la tarea de moverlos, cambiarlos o lo que quieras, no te los llevas a todos. Qué miedo. Eso es así. Y bueno, qué miedo no, porque a través de la historia todas las ciudades se llenan de muertos. Y más acá, ¿no? Sí, efectivamente, el panteón ahí se encontraba en el lugar. Deja de serlo, ¿verdad? Y se pone el Centro Escolar Revolución, un lugar que tiene mucha historia, empezando por su misma historia de la época de Lázaro Cárdenas, por sus vitrales, obviamente, de revueltas, que hay que conocerlos. Y luego de ahí ya me hiciste voltear al Panteón de la Chaveña, ¿no? Que no hay que olvidar que el Panteón de la Chaveña también tiene su transcurso, ¿no? Para empezar, hay personajes muy importantes ahí y no hay que olvidar que cuando se abre la calle Municipio Libre, Sí. se atraviesa el panteón. Y lo divide. Sí, lo divide. Incluso hay tumbas todavía del otro lado de la calle. Y obviamente, pues no vas a sacarlos en limpio a todos. Claro, existe incluso la leyenda de que vas pasando por ahí en la madrugada y lo más normal es que veas algún espíritu que está sepultado debajo del asfalto, ¿no? Pasa lo mismo con... a mí me gusta mucho la leyenda del templo de San Lorenzo. San Lorenzo originalmente quedaba en el poblado de San Lorenzo, a las afueras de Ciudad Juárez. Y para ir en agosto a celebrar a San Lorenzo, se tenía que ir por un camino de terracería.
Y todos sabemos, ¿no? Somos muy dados a las mandas, ¿no? Las peticiones. Haces una petición al santo patrono, y tienes que ir a pagarle el día aquel, ¿no? En agosto para San Lorenzo. Cuenta la leyenda que un hombre aquí en Juárez que hace una promesa a San Lorenzo a cambio de una petición. En aquel tiempo los caminos eran de terracería y el tipo no cumple, no va. Y mientras todo Ciudad Juárez andaba en San Lorenzo, él se queda acá por la pereza, por lo que tú quieras, y el hombre se convierte en piedra. Ay, cabrón. Desde entonces, la gente de aquella época, y todavía algunos no creas, la costumbre era cuando iban a San Lorenzo, agarraban una piedra del camino, le echaban al bolso, o dos, ¿no? ¿Por qué? Porque el día que esa piedra llegara a la puerta del templo de San Lorenzo, una vez más, iba a hacerse hombre, ¿no? Se da la tradición de que cargaban piedras a la iglesia de San Lorenzo. Y yo ahora me pregunto, ¿no estará ahora abajo del asfalto? Fíjate qué historia, ¿no? No sé ni qué decir, cabrón. No, la verdad es que hemos dejado pasar los que hemos nacido aquí. Yo creo que tenemos, ese deber de poder también participar en que la historia de Ciudad Juárez sobresalga. A mí me llama mucho la atención. O sea, es obvio, con esto tú puedes hacer episodios y episodios contigo, Antonio, y no se acaba el tema jamás. Jamás se va a acabar esto. Siempre se está escribiendo nueva historia. Tú eres conocedor de mucho de la historia. En este ambiente, ya para terminar, te haría dos preguntas. Una se la dejo a mi compañero, porque estoy seguro que también querrá preguntarte. Ya está pensando que la pregunta. ¿Qué va a preguntar? No. Ya me puso a trabajar, ¿te fijas? En todo el tiempo que tú has estado ya como historiador y todas estas cosas positivas que nos has platicado, ¿hay algún lado negativo que tú digas esto es lo difícil? A lo mejor no sé si hay broncas entre el gremio, no sé, solamente estoy preguntando, o en el hecho de que ya te encuentras con funcionarios a lo mejor de algunas administraciones que no comprenden, que no entienden el papel que juega la historia y obviamente los que la difunden. ¿Te has encontrado con pared con alguien para poder realizar esto o siempre ha sido todo miel sobre hojuelas? Bueno, siempre que te encuentras con pared, enseguida hay una esquina y avanzas. Y sigues. Sí, sigues. Porque sí, pues claro, ¿no? Yo he sabido, por ejemplo, en lugares donde hay documentos históricos, y si hay tiempo ahorita te platico un detalle de Armando, por cierto, Armando B. Chávez. Y ha habido personas que dicen, pues, ¿qué estamos haciendo con estos papeles viejos, no? ¿Para qué? Eso es la parte triste. Hay un libro sobre la vida de Armando B. Chávez donde platican cómo Armando B. Chávez se mete en la historia. Armando B. Chávez era empleado municipal y se da cuenta de que en el edificio hay un cuarto donde se tiene el archivo y está todo desorganizado y está hecho montones ahí. Y habla con personas de más nivel que él, me refiero al rango, jerárquicamente hablando. Y le dice, ¿me permite acomodar cronológicamente los documentos? ¿Y eso para qué? Pues es que es importante. No, mire, me agarra todas esas, me los tira, pero ya. No, pues permítame, le rogó. Armando B. Chávez en ese momento empieza a organizar toda esa papelería vieja y termina creando lo que es el archivo municipal. Y don Armando, ya después de esa vivencia, argumentaba, como se había metido a los papeles y lo había leído, y a la hora de acomodarlos y se da cuenta de cosas y se mete, tiempo que no estaba dentro del pago, pero él lo hacía. Y llega un momento en que dice, ahora dicen que soy historiador. Y don Armando fue el primer cronista de la ciudad. Entonces sí hay, pero mira, insisto, mientras puedas tú empujarte, va a haber algo más en el camino, alguien te va a apoyar en el camino, o tú vas a buscar apoyo, vas a inventarte algo, ¿sí? Porque hasta eso, si algo tenemos en esta frontera, es que somos gente inventiva, con inventiva, ¿no? Como dice la gente.
somos gente que nos gusta crear y siempre va a haber algo en el camino. Y te hablo de mi padre y de mí, siempre hemos tenido algo planeado a futuro. No te puedes quedar para empezar muchísimo tiempo en un solo lugar. Yo siento que no es sano. Entonces hay que generar otras cosas. En particular, te soy honesto, a Don Chendo surge, ya va a cumplir, es del 2012, va a cumplir 11 años. Fíjate, se ve más viejo. Sí, se ve más viejo. Ya cumplí 11 años. Hay gente que no ha conocido otros personajes que ya inventé, pero que no funcionaron. Uno. Por ejemplo, Fray Lectura. Se me ocurre en alguna ocasión que era un fraile franciscano y consigo un hábito de fraile franciscano, me lo brinda un franciscano de Querétaro. Me enfundo en ello, me voy al centro histórico y llego al centro histórico y me llevo la sorpresa de que la gente se persinaba enfrente de mí, ¿no? Hubo una señora que se me acercó a querer confesarse, otra se acercó a pedirme consejos y pues no es lo mismo que Don Chendo, ¿no? Sí, ¿no? Qué divertido. Y dices tú, pues, ¿qué pasa? Y lo primero que haces tú es tratar de, oiga, no, espérese, o sea, no se trata hubieras aprovechado, hubieras ido y a ver, vengo por el diezmo. Ya estando aquí. Y eso ha pasado con Fray Lectura, que ahí está el personaje. Tengo, por ejemplo, también un comandante cubano que estuvo en estas tierras con Fidel Castro y con el Che Guevara, que estuvieron hospedados aquí en Ciudad Juárez previo a la revolución. Los anduvo acompañando. Igual veía a la gente, a un militar enfundado en verde, ¿verdad? Su 45 al cinto. Hay una especie de distancia. Y así como ese otros, en este tiempo, en esta más de una década, sí han salido otros personajes que no han sido conocidos, que no han sido aceptados, pero vamos a seguir generándolo. Vamos a seguir generando personajes y vamos a seguir metidos en la historia. Y mientras Dios nos preste vida, dedicamos nuestro trabajo ¿sí? A Ciudad Juárez, que Excelente. Es una tierra donde yo creo que todos debemos de comprender primero. Vivimos en un desierto. En el desierto que tiene su fauna, que tiene su flora, que está vivo. Tú vas a Samalayuca y ves las arenas moviéndose constantemente. Está vivo, ¿sí? Pero aquí lo que tenemos, aquí es más difícil, por ejemplo, sacar el agua del subsuelo, ¿no? Cuando en otras regiones de la República el agua está ahí, ¿sí? Aquí el clima lo estamos padeciendo constantemente, frío o calor, ¿no? Aquí está la competencia siempre precisamente por la población flotante, ¿no? Entonces no es fácil. De esos que dicen, no, en Ciudad Juárez, no es cierto. Hay que trabajar la tierra, hay que inventárselas y hay que buscar la manera. Entonces, ¿de qué hay muros? Pues claro que hay muros, de murotes que te topas. Pero pues tú tienes que buscar la salida, ¿sí? Y si no te das por una salida, pues saltas el muro. Qué increíble. Pues es que se acabó el tiempo, se nos fue como agua. Déjame que te diga, se nos fue como agua. Yo la verdad es que agradezco muchísimo a Antonio Ramos Solís. Señor, de veras, estamos muy, muy agradecidos. Esta es tu casa, Homocaster. Gracias. Yo, pues antes nada más te recomendaría y te pediría que si Don Chendo puede resurgir de ti para que despida y para que invite a las personas a que nos sintonice, por supuesto, en Radionet 1490, despedir al modo tuyo. Recordarles que estamos martes, jueves y la repetición de estos dos programas el sábado y domingo a las 3 de la tarde. Antes de que se despida este programa, sé que va a salir en estos próximos días, mandarle un mensaje y un saludo a la familia de Lucio Soria, fotógrafo reconocido aquí de Ciudad Juárez, que se encuentra hospitalizado. Nos unimos a las oraciones hacia su familia, que les dé pronta recuperación y que el buen negrito, mi papá, yo le digo así de cariño, pues porque nos parecemos en el colorcito, y nos conocemos desde muchos años. Fuerza, mi negrito, papá, échale muchas ganas. Y pues nada. Un abrazo a toda la familia, por supuesto, claro, que la está pasando muy difícil ahorita. Encantado de haber tenido esta. Ni siquiera fue plática, fue conocimiento puro. Sí. O sea, yo me voy súper agradecido de poder haber tenido este invitadazo. Y pues, si quieren tener y escuchar más contenido como este, pues suscríbase. Claro. YouTube,
suscríbase, dele campanita para que le lleguen las notificaciones. No se pierdan este capítulo. Va a estar, la neta, va a estar con todo. Así es. Y pues sin más. Y bueno, pues de esa manera es que nos tenemos que despedir aquí. Su servidor y siempre amigo Coronel Rosendo Martínez. Ahora sí que para los amigos, Don Cheto. Es importante estar al pendiente aquí del programa porque tampoco se trata de venir nomás a hablar. O sea, mira, no se trata de andar sembrando en petate, ¿verdad? O sea, hay que ser bien claros y bien... Yo no soy gente leída como ustedes, pero pues aquí vino uno a platicar con la gente. Nos invitaron y pues un gusto estar aquí, hablar de historia de Ciudad Juárez y sobre todo hablar de nuestra gente. Y pues muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo. No me traje la pistola, sino porque es que me dijeron son medio bárbaros acá. Son gente así como arriesgada, y dije, no, pues hay que ir. Y por eso no me traje la pistola, pensé no le dan un coscorrón uno de estos y lo que y pues el mayor de los éxitos, Homocaster. Fíjate, Homocaster. Oye, ¿qué? Bueno, no voy a decir que es machista la cosa, pero pues es la mera verdad. O sea, es que yo sí hice así, caray, Homocaster, mira qué cosa. Si los oyera mi general, oye, qué broncas se metieron. Y luego en la época que les tocó vivir a ustedes, ¿verdad? Que ahorita todo el mundo se anda defendiendo, que no, que sí, que cada quien haga lo que se le pegue. Bueno, pues, ¿quién se iba a imaginar que un macho como yo, pues, iba a estar aquí entrevistado en el Homocaster? No sé a quién se le ocurrió el nombre. Está bueno. Nomás que ya saben, aquí puro hombre, pues. Bravo. Excelente. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias.